Fuimos compañeros en el pregrado, él terminó primero y me acuerdo que en el consultorio jurídico, él estaba manejando el consultorio jurídico en penal. Y mi primera audiencia, el tutor era él. Y desde ahí nos volvimos muy amigos. Muchachos, ¿hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Necesitan aclarar algo? Por favor, que tengan ahí como guardadito para a ver si lo podemos evacuar y si no sé la respuesta, pues entonces no importa que Rodrigo debe saber, alguno de ustedes. Ayúdenme. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, doctor, buenas noches. Hola, Rodrigo, ¿cómo vas? Bien, señor. Saludo para todos los compañeros y compañeras. Séptimo año nocturno, derecho. Bueno, doctor, una preguntita. A ver, si yo quisiese instaurar una demanda contra X empresa para preguntar algo sobre probatorio, inicio con un derecho de petición solicitando a la empresa un poco de documentos, un poco de desprendibles de pago, de copia del contrato, un poco de cosas. Laboral, ¿sí? Me responde, sí, laboral. Lo que pasa es que es algo mezclado con internacional, pero ya lo averigüé por otro lado. Disculpen colocar ejemplos personales, a veces se disgustan, pero como nadie más habla, entonces sigo. Tranquilo. Eh, de pronto, bueno, me responde la empresa, pero dentro de esos documentos o de esas cosas que pido, le hace falta que me entregue la más importante. Y la más importante es la lectura de un dispositivo donde va a demostrar de que usted se irradiaba donde fuese a su sitio de trabajo, hospitales y toda cuestión. ¿Qué se está pidiendo? Se está pidiendo sencillamente el reconocimiento precisamente de una actividad de alto riesgo para que fuese paga en la cuestión de pensión el 10% más, como lo dice el decreto 2090 del 2003, sobre actividades de alto riesgo, pero no me entrega precisamente esa lectura de ese dispositivo. Y aparte de eso me dice que eso no eran mis funciones dentro de la empresa. Claro, ya con la copia o con la original, o copia, perdón, del derecho de petición, la respuesta, pues empiezo a hacer mi demanda, o sea, instaurar ya, a formalizar como tal la demanda. ¿Cómo hago para solicitar esa? Pues, como, o sea, ya la pide el derecho de petición, no me la dieron. Dentro de la demanda solicito que el juez le pida esas lecturas. Esa era la pregunta que iba a hacer, que la Pero tengo como embolatada. sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer, Rodri, pero te aconsejo que primero evacúes eh, la acción de tutela. ¿Listo? Por vulneración al derecho a la información Por no consensual. haber contestado de fondo. Listo. ¿Sí? Y no, eso no tiene términos, porque es que ya fue hace varios mesecitos que me dieron respuesta al derecho de petición. ¿Yo qué haría? Volvería a solicitarlo mediante derecho de petición, porque resulta que la acción de tutela tiene un principio y es la inmediatez. Y la inmediatez está Correcto. regada, según jurisprudencialmente, porque se decantó fue desde esa manera. Tenemos 2 meses para iniciar las acciones de tutela para que no nos digan que es extemporánea. Entonces yo volvería a solicitar el derecho de petición, lo van a volver a negar y ahí sí vuelvo y solicito el que es y ya con eso. Sin embargo, si aún así, negándose por parte de en la acción de tutela, dicen que no tiene información, la solicitamos en la demanda, ¿listo? Gracias por decir, la solicitamos. Ahí es donde necesito. Muchas gracias, doctor Gentil. Listo. ¿Alguien más? Elvi, por favor, levantate la mano. Hola, profe. Profe, pues yo tengo una pregunta como para terminar de aclarar el tema de la prueba trasladada. A ver si entendí bien, porque este día no pude escuchar muy bien la clase. Ujú. Para usar esta prueba trasladada no importa la jurisdicción, es decir, de un proceso penal, digamos por estafa, una prueba se puede trasladar a otro proceso, digamos, civil por incumplimiento de contrato, ¿se podría? Sí, lo que no se puede es, al contrario, en el sistema penal no se admite la prueba trasladada. Ojo, ojo con eso. Reitero, única y exclusivamente cuando existen delitos dolosos contra menores de edad. Ojo, ¿por qué? Por el
nada más y nada menos que el interés superior del menor. Ahí sí podría tener cabida, ¿listo? Es decir, que digamos, al contrario, no se podría, o sea, del civil al penal no, pero del penal al civil sí. Sí, así lo podríamos manejar. Ah, ok, dale, era para eso. Gracias, profe. ¿Listo? Ah, Sí, doctor, tengo una pregunta. Es que, no a ver, llegó hay un nadie, Dios cobro mío. coactivo. Ah, viejo. Edwin. No, me aprendí los procesos de administrativos, me parece fabulosísimo, porque sí tenía que ahondar sobre el tema y supremamente chéveres. Los de los comparendos, porque es que a veces los policías, discúlpeme, la policía o los policías de tránsito son a veces eh, muy, es decir, ellos mismos violan la ley. Entonces, me pareció fabulosísimo como lo explicó, lo entendí perfectamente, pero tengo una pregunta concreta. Resulta que hay un cobro coactivo por parte de la Registraduría del Estado Civil. Ese nunca le notificaron a la parte, le notificaron el proceso. Simplemente ahorita salen que está debiendo un dinero, pero eso ya lleva como 5 o 6 años. Yo insisto, creo, o soy de los que es- eh, pienso que ese cobro coactivo ya está prescrito. Por eso era que le decía al doctor Arias, pero él le iba a hacer la pregunta, pero ya estaba sobre las 8, doctor. Bueno, ¿qué pasa? No sé si serán los En 5 años efecto, o los 12 años que él decía. no, eso es para el tema, digamos que todas las acciones que van a poder tener, pero en realidad, todos esos cobros coactivos tienen una vigencia de 5 años. Pero ojo con esto, 5 años sin que se hubiese realizado ninguna maniobra de cobro. Ahí está el tema. Yo precisamente ahorita estoy en el tema revisando un, un inmueble y el inmueble tiene una anotación por DIAN. Y yo estaba mirando y la anotación está del 2004. Entonces, pues vamos ya al campo y encontramos que pues no se han realizado ninguna acción, entonces toca decantar y solicitar la aprehensión de la acción. ¿Listo? Ahí es como la podremos manejar. Podemos mirar ese punto. Rodri, ¿vas a apuntar algo? Sí, señor, gracias. Ahí con respecto a la pregunta que hace el compañero Eddie, muy pertinente para una preguntita. Sí, efectivamente, bueno, se supone que son 5 años a partir del momento en que es notificado, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, como usted dice, si no se hace el deber de cobrar, pero eso parece que fuese automático, porque envían el mensaje supuestamente al deudor, digamos correo electrónico, digamos vía celular, y al final dice la reseñita. Si usted ya pagó, haga caso omiso a este mensaje, por decir algo así. ¿Es valedero eso? Porque eso parece que fuese automático directamente, o sea, no una persona que lo envía, sino que está programado para que cada 15, 8 días estén enviando esa notificación. ¿Eso es Sí, es como valedero? una máquina, sí, doctor Exacto, Rodrigo, así es. algo así. Pero incurren en muchos errores, Rodri, porque resulta que uno tiene que inscribirse hasta, mejor dicho, en la curia, mejor dicho, para poder llegar a tener una licencia de tránsito hoy en día, ¿sí o no? Lo mismo ¿para qué? Para poder realizar cualquier trámite ante el SIM. Y ahí tienen actualizados todos los datos de ubicación de la persona. Y resulta que en la actualidad, muchachos, muchos de los comparendos se les ha caído por la notificación indebida. Porque encuentran, hacen muy mala, envían un correo donde no debe ser. Entonces, al enviar, Paula, te vimos todos. Al enviar el correo notificando, pues muchachos, encontramos que el correo no era o lo envían a otro teléfono. El hecho es que eso sí generaría una situación de vulnerabilidad del principio de la debida notificación y por ende se toma como que no se están ejerciendo actos propios para el cobro.
Y ahí estaría el escenario que estabas hablando, Rodrigo, ahorita los 5 años contados a partir de esa notificación, pues en realidad aquí ni siquiera está notificado. Y muchos han cometido ese error. Muchas veces, ¿por qué? Por ese mismo sistema de los aparaticos que a veces cometen errores. Muchas gracias, doctor. Alexandra, dime. Profe, buenas noches. Para preguntar, pues, en la actualidad y a partir del 1 de julio que ya se aperturó para ingresar las demandas, ya todo tiene que ir debidamente escaneado y todo por correo electrónico. ¿Qué prueba realmente queda en el término de la notificación? ¿Puede uno incluir en la demanda que su dirección de notificación sea solo un correo electrónico o necesariamente tiene que ser un correo físico? No, lo que pasa es que la eventualidad de la virtualidad es momentánea, ¿sí? Eso no lo podemos dejar de lado. Eso es claro, simple y llanamente es por un tiempo. Entonces, sí necesitamos dejar absolutamente todos los datos de notificación. Importantísimo, el Consejo Superior de la Judicatura nos exigió a todos los abogados eh, que, que actualizáramos los datos para todos estos fines judiciales, por lo que se viene. Pero mira lo que tú estás diciendo, todo es virtual. Me encuentro con la noticia precisamente ayer. Una de mis colaboradores me dice, oiga, doctor, imagínese que me llamaron del juzgado, que sí, que yo les envié el documento escaneado, pero que me van a dar fecha y hora en un juzgado penal para que se me autorice el ingreso a palo quemado con la finalidad de recibir físicamente los documentos que envié en digital. Entonces, como que nosotros todavía estamos con un taparrabos, con unas plumas en la cabeza y no hemos entendido qué es este tema de la virtualidad. Porque si nosotros vamos a ver las copias, que ahorita más adelante vamos a hablar, por ejemplo, cómo se manejan las copias, porque un medio digital viene siendo una copia, porque eh, es la manera como la vamos a aplicar, vamos a escanear un documento, eso es una copia. Entonces vamos a ver que sí tienen cabida en el sistema, pero cómo nuestros jueces, por la virtualidad, nos están llevando a cometer un sinnúmero de situaciones que no tienen ni siquiera trascendencia. Miren, por ejemplo, lo que nosotros estamos buscando evitar es un contagio a lo largo de los estrados judiciales. El día de hoy me notificó el abogado que tengo en la firma que me maneja Atlántico, me comunicó el doctor Enríquez que salió positivo para COVID. Es un señor ya de edad, un prestigioso abogado, pero que tuvo que salir solo a una diligencia en la Fiscalía General de la Nación que no admitieron un interrogatorio vía virtual. Él va y se presenta y se contagió. Entonces, si nosotros estamos pretendiendo hacer esto, ¿cómo llevar unas copias? Que ¿Cómo van a limpiar las copias si lo que están diciendo es que debemos aplicarles alcohol y antibacterial a absolutamente todo lo que tocamos y movemos? ¿Cómo vamos a manejar las copias en ese escenario? Esto en realidad no estamos preparados para enfrentar esto. Muchos jueces, muchachos, dicen, es que a mí no se me ha entregado una máquina para escanear. Yo creo que si uno tiene un amor por el trabajo, compra las cosas. Cuando yo trabajé y cuando empecé como asistente en la fiscalía, muchachos, todos andaban con impresora de punto. Yo tenía impresora eh, láser, a color, con escáner, y la compré yo con un esfuerzo que hice, porque mi sueldo era mínimo y lo pude hacer. Si uno quiere, lo logra. Y pues de verdad que si ustedes trabajan en juzgados y eso, pues hay que hacer los esfuerzos por el bien de todos. Claro, Entonces, porque un escáner para expedientes vale como unos 5 millones. pero no, hermano, fíjate que sí, pero no. Resulta que ayer precisamente estábamos mirando uno de Epson y costaba 1.900.000, la berraquera, pero encontramos de rico 1.600.000, entonces se puede un tarjetazo a 20 cuotas.
Profe, Rodrigo, disculpe, dime, dale. termino, Tranquila. gracias. Dentro de esa virtualidad, entonces, sí, como estaba ahorita el compañero mencionando, entonces, primer paso, solicito mediante derecho de petición que me alleguen el contrato y la serie de documentos para un tema laboral. Eh, Al no dar cumplimiento, entonces instauro la tutela. Dentro de la tutela en el acápite de pruebas debe ir el correo, ¿cierto? Es decir, me refiero a la pantalla de cuando le envié el correo. La evidencia mía, mi prueba es esa, ¿cierto? Que le envié el Exactamente, correo a porque esta entre otras persona cosas, y si esta pues, persona cambió de nombre mientras tanto, inicialmente se llamaba, digamos, JFI Marketing SAS y ahora se llama JFI pero Merchandise, no sé qué. tú lo puedes reconstruir, porque resulta que lo más idóneo, ante Cámara de Comercio, ¿qué correo registró? ¿Listo? Ante Cámara de Comercio. Y ahí sí puede hacer Entonces, el cambio que se le dé la gana solicita para uno la en Cámara maniobra. de Comercio, entonces el correo, ¿dónde solicita uno? Mira, En ese caso, cuando tú sacas un certificado de existencia y representación, ahí aparece el correo electrónico. bueno, pues, ¿Listo? Alguien iba a hablar también por ahí. Yo, María Eugenia, doctor, buenas noches. Hola, Mari, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, ¿Ya está sí, juicioso? señor. Sí, señor, claro. Ah, bueno. Doctor, hágame un favor, mire, de pronto es un caso particular, pero de pronto más adelante haya algo que probar, ¿no? Yo me refiero sobre un instituto que, digamos, antes de la pandemia estaba ofreciendo planes para estudiar inglés Ok. y hacen firmar un contrato de 5.700.000 pesos. ¿Sigo? Sí, ¿O paro? yo también caí en eso. Dale, tranquila. Eso, doctor. Entonces, ahorita, pues, que paró todo, que no hicieron clases, lo llaman a uno y le dicen que pues, uno se puede retractar, pero con otro contrato a un año de 4 millones de pesos. Entonces, se da uno cuenta y como que lo cogen así, bueno, se firmó, vienen hasta el sitio donde uno necesita y firman el contrato, pero ya hay uno firmado de 5.700.000, luego ya se firmó el otro para un término de un año de 4 millones de pesos Ya y está. finalmente pues están, cuando se dan cuenta de que es mejor los dos años porque pues la diferencia es muy poquito, entonces ellos dicen que sí pueden hacer eso, pero que toca nuevamente volver a hacer un contrato de los 5.700.000, pero no quieren entregar los que ya están firmados, el del año, el de los 2 millones, sino hacer un tercer contrato. Ujú. Y yo digo, ¿es eso legal que le hagan firmar uno de esos contratos? Porque uno no sabe si de pronto puede seguir, si uno viaja, si de pronto no puede, no quiere terminar con ese curso. ¿Es legal que hagan firmar un contrato de 2 años sin haber empezado? Ahí está el tema. En efecto, sí hay un tinte de legalidad, pero la recomendación inmediata es acudir ante la superintendencia. Resulta que la superintendencia sí llama al orden y empieza a identificar este tipo de situaciones. Inclusive, escuché uno de los casos, fue catalogado como una captación masiva habitual y en otros casos escuché que intervenían las empresas porque en realidad si la empresa no está lista para prestar los servicios como debe ser, no tiene por qué entregar otro contrato. ¿Qué es importante en la actualidad, María, para que tengas muy presente? Tienes que mirar tanto el primigenio como el secundario, mirar cómo es el tema de la virtualidad en esos contratos. Tal vez en el segundo sí vamos a hablar de virtualidad, pero en el primero, si no era virtual, tenías eh, tú tenías derecho a una clase presencial. Y por ese lado es donde tú puedes decantar. ¿Qué te recomiendo? Mirar qué licencias tiene el instituto. Porque hay veces que tienen, no tienen las acreditaciones propias. Entonces, primero investiga muy bien eso, Cámara de Comercio, mira ante el ministerio cómo está, cómo se encuentra, qué licencias tienes y empiezas a escarbar antes de tomar cualquier acción. Pero ya cuando tengas todo eso consolidado, sí acude a una super. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Gracias. ¿Listo? Rodri, levanta la mano. Sí, señor, gracias, qué pena con usted. Tranquilo. Doctor, yo sigo con lo del derecho a petición. Un ministerio puede
por intermedio de una resolución, un acto administrativo, puede modificar los tiempos para dar respuesta a un derecho de petición? Hay una Sí. perrada, y yo la vi mucho en la fiscalía, que estaban tratando de decir que empezaban a enviarse el derecho de petición entre funcionarios. Entonces, ¿qué decían ellos? Argumentando una situación, decían, mire, quien tiene la facultad única y exclusiva y los 15 días obligatorios es el encargado de dar la respuesta. Entonces, ¿qué hacían? Jugaban con un yoyo. Entonces cogía, yo no soy capaz, yo no soy el competente, se lo remito a este. Ese otro dejaba pasar 15 días y yo no soy capaz, no soy competente y se lo envío a este. Y así se iba, pues, disfrazando ese derecho de petición. Es lo mismo que tú me estás diciendo, ellos están modificando. Acá lo estaban modificando y sacaban y decían que en la respuesta cuando emitían por competencia el derecho de petición le mandaban al solicitante una respuesta parcial diciendo que no eran competentes, pero que entonces los 15 días tenían que ser contados a partir del recibo, pues ellos a la larga estaban modificando esta situación. Hasta que llegó el tajo en la Procuraduría y la Procuraduría sí estuvo indagando y le puso un tate quieto a la Fiscalía diciendo, un momentico, ojo que ustedes pueden estar incursos en una conducta punible, que es un prevaricato por acción, pero a su vez un prevaricato por omisión. Porque lo que tú me dices, si el ministerio modificó, está modificando normatividad, tanto jurisprudencia, todo lo que está definiendo el derecho de petición, y eso es manifiestamente contrario a la ley. ¿Listo? Muchas gracias, Doc. ¿Listo? Elvi, ¿otro caso? No, profe, no, no. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna observación, pregunta, queja, reclamo? ¿Nada? Doctor, buenas noches. Camilo, ¿cómo te va? Bien, gracias, doctor. Bueno, devolviéndome un poquitico a los temas en cuanto a penal, la recopilación de pruebas, resulta que a una amiga hace poco le robaron la camioneta. Ella fue a colocar la denuncia, pero a ella A misma le instaurar, tocó doctora, a instaurar. a instaurar, Usted es un gracias, a abogado. instaurar la denuncia, gracias por la corrección, a instaurar la demanda, La denuncia. y la denuncia, y a ella le tocó buscar las pruebas, y le dieron cita para irla a llevar. La pregunta, ¿tienen validez esas pruebas? Porque es la persona, el denunciante, el que las está llevando sin ningún tipo de, digámoslo, protocolo para la recopilación y nada de eso. O sea, me dejó eso muy intrigado. Carlos, tranquilo. Hace como la mitad del curso estuvimos hablando de la víctima al interior del proceso penal y pudimos encontrar que la víctima sí tiene una gran cabida, una gran participación y una gran facultad, y es el aporte probatorio. Al tener la víctima aporte probatorio, se permite que efectivamente sí materialice dicha actuación. Pero, ojo con esto, hay elementos materiales probatorios que sí requieren, por más que lo aporte la prueba a la víctima, sí requieren de otras actividades por parte de la fiscalía para legalización de la misma. Te pongo el ejemplo, la víctima aporta un video donde se ve que está cruzando la persona, no la comisión del hecho, simplemente haciendo un seguimiento, por ejemplo, haciendo un seguimiento de todo el camino que tuvo el delincuente para llegar a la camioneta. Y resulta que en ese video aparecen otras personas y por el derecho a la intimidad es mejor hacer una búsqueda selectiva en base de datos para poder llegar, determinar o adquirir en debida forma por parte de la Fiscalía General de la Nación ese video y no tener problemas o inconvenientes posteriores que puedan llegar a ser atacados por un abogado jodón como el que les está hablando, que se puede tirar un proceso por una cosa de esas. ¿Listo? Perfecto, doctor, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Carlos, ¿qué hubo? ¿Cómo te va?
Bien, doctor. Doctor, qué pena, una pregunta. Esta clase es probatorio. Mi nombre es Diego Gutiérrez. Nunca había hablado, Carlos. Bueno, hable. No, pues ya que estamos con casos, doctor, sí, nunca he hablado, la verdad, me gusta más escuchar y analizar todo lo que se dice. Es un caso que he visto que ha pasado varias veces con mi familia y tiene mucho que ver con probatorio. Cuando uno generalmente viaja o cuando uno manda mercancía por viajes con las empresas, llámese Envía, Servientrega o llámese Terminal de Transportes o Aeropuerto, uno viaja con una cantidad de mercancía. Cuando a veces por esas cosas del destino, esa mercancía, esa maleta suya o todo eso se pierde, usted lo que hace es ir a hacer el reclamo. Ellos le dicen a usted, bueno, le respondemos por tanto. He visto varias veces que muchas veces eso que ellos dan es un mínimo y lo que se pierde es mucho. Pasó con un amigo, él demandó y cuando quiso ir a demandar, el juez le dijo, no, es que usted no tiene cómo probarme que iba tanto ahí. Usted que es un duro en probatorio y en demostrar la prueba, ¿qué puede hacer uno ahí? Muchachos, simple y llanamente sí, miren, cuando vamos a hablar de temas de mercancías es muy importante, mis queridísimos amigos, porque esto es muy recurrente, eso le pasa mucho, le pasó mucho. Una amiga mía llegó a Canadá sin cucos, le digo yo, porque se le perdió la maleta y no tenía ropa. Entonces ella ponía en Canadá sin cucos. Muchachos, cuando se habla de mercancía, porque si nosotros vamos a hablar de objetos personales, pues no hay necesidad de una situación eh, tan demostrativa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú dices mercancía, sí necesitamos, la prueba es simple y llanamente las facturas. Ah, que cómo usted me va a demostrar que usted esas facturas que me está trayendo lo que usted está llevando allá. Ahí está el tema. Recuerden un tema que nosotros habíamos hablado en el código. Nosotros decimos, oiga, hay una libertad probatoria. Hay una libertad probatoria. Entonces, si ustedes van a manejar mercancía, muchachos, la recomendación number one es, primero, facturas. Segundo, cuando van a empacar, hagan un video. Hagan un video. Esto va a ir en tal vuelo, ta, 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 ta. Listo. Ya con eso ustedes pueden demostrar absolutamente todo. Porque, vuelvo y repito, en principio y el principio de buena fe va a decir usted con las facturas tiene derecho a reclamar. Pero hay jueces un poco más quisquillosos, pero usted llega con un video de eso y justo usted va a esa evidencia y justo se pierde esa maleta, pues ahí ya tienen un elemento. Pero otra opción es entrevistas, pero va a tener más validez un video. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Vale. Profe, yo Doctor, tengo un una caso. pregunta. Cuando hay, digamos, que uno lleve mercancía, o bueno, documentos, ¿no es bueno declararlo y asegurarlo? Claro, sí, pero fíjate que la declaración, cuando son vuelos nacionales, a veces es más engorroso que un internacional inclusive. Entonces, si uno tiene declarado eso, es mucho más fácil, claro, sin lugar a duda. Vuelvo y repito, es más difícil a veces, porque ponen muchísimos problemas, muchas trabas. Entonces, pues yo tampoco tengo por qué declarar absolutamente todo lo que cargue, pero, pero sí es mejor cuidarse en salud y muy buen aporte, Mario, y sí es a veces bueno declarar. Joden mucho, joden mucho a veces, pero es bueno enunciar eso. El problema es que las declaraciones, cuando nosotros vamos a mirar eh, internacionales, pues uno llena un formato desde el momento que se monta en el avión, por ejemplo. Y para ingresar al país también hace otra declaración. Pero en los vuelos nacionales es un complique a veces la situación porque uno tiene que recurrir a una oficina especial que queda en el aeropuerto eh, para poder hacer dicha tramitología porque normalmente no se hace. Porque normalmente las mercancías se envían es por correo, pero si uno personalmente la va a llevar, no hay nada que lo impida. Entonces ahí está el inconveniente. Alexander, ¿te ibas a preguntar algo? Sí, doctor, buenas noches. Yo, Pues yo también ¿cómo vas? poco hablo, pero tenía un casito, profe. Tengo por ahí un conocido que tiene una dificultad con un señor profesional de la arquitectura que le quedó hacer unos planos y pues yo quería saber si yo puedo probar
o la persona puede probar a través del poder que firmaron la existencia de ese contrato por 3 millones de pesos. Entonces ella dice que no le cumplió, ya ha pasado más de un año y el señor no le cumplió con ningunos planos, ni no salió con nada, pues, pero la plata sí se la llevó. ¿Se la Entonces llevó yo en estuve efectivo? averiguando. Señor, ¿Se la llevó en efectivo? sí, se la consignaron a la cuenta. Ah, no, consignada. Ahí está la prueba. La Ahí trazabilidad. está la prueba, ¿cierto? Porque es que yo, pero mi pregunta, bueno, o mi inquietud es que yo estoy averiguando en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectos, pero entonces tengo el formato, cómo colocar la queja, pero ahí dice muy claro que si no está basado en, ¿Un contrato? en el código de arquitectos, o sea, algo así como el código de ética de ellos, Sí. y si no, la queja no está ahí, entonces no puedo hacer nada. Entonces tendría que dirigirme a las jurisdicciones correspondientes, es decir, o a la penal o a la civil o a la, ¿sí? Civil. Entonces, En primer momento es algo civil. algo Inclusive así. para poder, sí, porque hay un incumplimiento de un contrato. Sí, señor. Contrario censo, si el tipo le está diciendo todo el tiempo, venga, deme 3 días más, en 8 días le tengo, en 15 días le tengo, porque ahí ya podemos mirar delineadamente si existe o no una estafa. ¿Listo? Sí. Pero Pero entonces, contrato no hubo. pero los contratos verbales tienen cabida. Ah, sí. Ah, bueno, porque sí, solamente ahí es el poder, incluso está firmado por el señor, por el Pero mira que el arquitecto. contrato sí hay, a la larga. ¿Por qué? Porque Sí, ya tenemos un poder y sumémosle al poder, vamos a encontrar exactamente también sí. una consignación. Ah, sí, claro. Bueno, no, y aparte está la fotocopia de la cédula y fotocopia de la tarjeta Oh, profesional, o sea, que está importante, por no sé dentro. si tal vez existan correos y chats. O Eso sea que, que es más de demanda, sí, sí. manda civil. Listo, doctor, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Gracias. ¿No? ¿Alguien más iba a hablar? ¿No más? Creo que no más. Muchachos, ustedes que son unos berracos y que ya muchos tienen contacto con el derecho, ¿qué es el juramento estimatorio? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Doctor, digamos, es el monto que nosotros estipulamos para cobrar, por decir algo, o los daños que evaluamos para solicitar en la demanda, más o menos. Ok, pero más o menos se asimila, por eso se llama juramento, ¿no? Yo lo Listo, llamo bajo le la digo. palabra juramento, ¿cierto? Dime, Eddie. Sí, creo que eso es en civil, es una prueba arraigada del sistema procesal y es por concepto de algunos perjuicios, algunas mejoras o algunas compensaciones. Sí, son en temas cuantitativos en virtud de los cuales la persona juramenta que su daño está pues configurado en una suma de dinero. Pues resulta muy, mis queridísimos amigos, Alexandra, dime. Doctor, Por profe, fin. es el que está en el Código General del Proceso del 206, ¿sí? El juramento Sí, estimado. exactamente. Ah, 206. El 206 nos va a decir algo. Allá Doctor, por... Dime, qué pena. dale algo. Lo que tengo entendido es que está estipulado, como dice mi compañera, en el artículo 206 del Código General del Proceso, que es el juramento que se hace para establecer el monto de los perjuicios que se han ocasionado. Exactamente. Tiene una particularidad, muchachos, como les está diciendo. Oiga, eso es juramentado. Resulta que el mismo 206 tiene una obligación, le dice, usted tiene que dar lo más aproximado, pero ojo, si se desfasan más del 50%, usted tiene que darle a la contraparte el 10% de lo que se excedió. Por favor, alguien lectura el 206 y miramos bien esa situación, por favor. artículo 206, juramento estimatorio.
Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuye a la estimación. Formulada la objeción, el juez concederá el término de 5 días a la parte que hizo la estimación para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando no se presente objeción de parte, Hello. ¿Nos fuimos? aló. Sí. Inciso cuarto, modificado por la Ley 1743 del 2014, artículo 13. Si la cantidad estimada excediere en el 50% a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o quien haga sus veces una suma equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación, los frutos o mejoras sea un incapaz. Parágrafo modificado por la Ley 1743 del 2014, artículo 13. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o quien haga sus veces en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al 5% del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo solo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte. Muchas gracias. Muchachos, resulta que originariamente el juramento estimatorio en el Código de Procedimiento Civil estaba enunciado en el artículo 211. Y allá, en el 211, se decía, de cara a lo que le está diciendo el porcentaje, decía, si la cantidad estimada excediere del 30% de la que resulte en la regulación, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al 10% de la diferencia. Luego viene el Código General del Proceso y trae exactamente las mismas palabras, tan solo que lo eleva al 50%. Y decía que era a la parte demandante, a la contraparte, en ese juramento. Pero después se mete la 1453 y nos va a decir, oiga, es al Consejo Superior de la Judicatura, Administración Judicial. ¿Por qué? Porque se supone, mis queridísimos amigos, que si una persona está juramentando, está engañando a la administración de justicia. Y ese es el pilar de la situación. Y resulta, mis queridísimos amigos, que lo que no a veces analizan algunos civilistas es si existiera la situación en particular por la cual el juramento estimatorio se elevó en más de 50%, que ocasionara unos perjuicios, como por ejemplo, muchachos, que ustedes saben que con auto emisorio sale también mandamiento de pago y medida cautelar y le embargan a ustedes. Hay jueces más sensatos y le embargan por el valor, inclusive por el doble más o menos de lo de la deuda,
pero si acá en un caso como específico como este, que está sobrepasado en un 50%, mis queridísimos amigos, tienen que también tener en presente ustedes que pueden iniciar un proceso penal por nada más y nada menos la pendejada de engañar a la judicatura y llevar a error a la judicatura, que se concreta simplemente Un con fraude procesal. exacto, con el auto emisorio, pero se materializa con la acción de la judicatura al momento de generar las medidas cautelares. Y eso se determina un fraude procesal. Entonces, ténganlo muy presente. Es muy necesario, muchachos. Pero bueno, listo. Esto lo vamos a saber, lo vamos a determinar. Resulta que nosotros vimos en el sistema penal en qué momento se podía juramentar una versión, ¿se acuerdan? Sí, doctor, sí, señor. Cuando se le hacen cargos a terceros. Exacto, que podríamos estar tomando una entrevista y vamos a señalar a un tercero, tan, en un interrogatorio señalar a un tercero, tan, pero también en el interrogatorio que se realiza ante el juez, se tenía que juramentar la versión. Vamos a encontrar que en el Código General del Proceso también en el interrogatorio va a estar juramentado. Creo que de eso alcanzamos a hablar, muchachos. Nosotros vimos la vez pasada declaración, confesión, ¿cierto? ¿Y hablamos de interrogatorio o no? Pero más o menos el interrogatorio va a funcionar casi igual y en el interrogatorio lo vamos a encontrar, mis queridísimos amigos, el decreto del interrogatorio y práctica en adelante, del 199 en adelante, y obviamente en el juzgado donde vaya testigo, el que sea, vamos a encontrar que se tiene que juramentar. Eso sí está en los dos institutos jurídicos. Pero es bien relevante, mis queridísimos amigos, que comprendamos que el juramento estimatorio ustedes lo hacen es desde qué etapa, en qué momento, cuándo se realiza. Doctor, desde la ¿En la presentación de la demanda? demanda. Está la demanda. Y cuando ustedes están presentando una demanda no están delante de un juez, No. ni delante de ningún funcionario judicial. Pero con la firma de la demanda, doctor, ¿no será? Exactamente. Exactamente. Pero acuérdense que anexo a la demanda tiene que ir el juramento estimatorio. ¿Sí? ¿Ese va aparte, doctor? Sí. ¿En un documento aparte o dentro de Sí. la misma demanda? No, aparte. ¿Por qué? Porque la demanda la va a firmar el abogado. Ah, bueno. Doctor, ¿Listo? buenas noches. Una pregunta, qué pena. Dime. En materia penal, cuando se inicia el incidente de reparación integral, ¿también se aplica el juramento estimatorio? Digamos que los vacíos, mi queridísima Olguita, los vacíos del Código de Procedimiento Penal que no han sido suplidos por la jurisprudencia tienen un resorte en el Código General del Proceso. Y en efecto se podría realizar un juramento estimatorio, se podría realizar, pero no hay ninguna obligación, ni tampoco ningún beneficio para llegar a determinar un juramento estimatorio. Porque uno en el procedimiento penal lo que va a llegar a decir es, mis daños son así con un peritaje. Esa demanda que se presenta ante el mismo juzgado, que uno tiene el término de los 30 días para presentarlo después de proferirse una sentencia de carácter condenatorio, uno tiene que llevar ya tasados en su demanda esos daños. Y no hay necesidad del juramento estimatorio, pero se puede aplicar. Claro que sí, ahorita. ¿Alguien más? Entonces, muchachos, ¿qué hemos visto? ¿Qué tipo de declaración hemos visto hasta el momento? ¿Cuáles hemos visto? Entrevista, interrogatorio. Ahora acá vamos a encontrar declaración, confesión, interrogatorio. Versión. Dime. Versión. La versión.
Pero entonces vamos a irnos al artículo 208, mis queridísimos amigos, para determinar la declaración de terceros. ¿Sí? Doctor, qué pena. ¿La entrevista también se contaría ahí o no? Sí, claro. Estamos de lo que hemos visto en el curso. Sí, la entrevista también. Ah, perfecto. Queridísimos amigos, 208. Eso está dentro del capítulo 5. Del Código General del Titula, Proceso. sí, Artículo titula, 208, deber de testimoniar. exacto. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley. Perfecto. Todo el mundo está obligado. Oiga, pero hay unas excepciones. ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes? ¿Qué excepciones pueden existir? Las Cuando La constitucionales, en autodeterminación. contra de uno mismo, en contra de su familia. en los grados de consanguinidad, afinidad, Los abogados, los médicos. Exacto. Ese, Mario, es bien interesante. El código también dirime esa situación y dice, hay unas excepciones, pero también dice que hay unas inhabilidades. Empecemos por las excepciones que están en el artículo siguiente, por favor, lectura. Y dice, excepciones al deber de testimoniar. 209, por favor. Sigo entonces, profe, artículo 209, excepciones al deber de testimoniar. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión. Los ministros de cualquier culto admitido en la República. 2. Los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquier otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. Perfecto. No estamos obligados. ¿Se acuerdan por allá, muchachos, que yo les decía, oiga, cuando hablamos de interceptación telefónica, que yo les decía, es imposible que intercepten un abogado una conversación con su cliente a menos que se esté hablando de una comisión de una conducta punible que vayan a realizar? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. A mí me quedó una duda cuando tú tocaste ese tema, ¿me la puedes dirimir? Claro, claro, de una, Luisito. Por favor. Es que su merced nos explicó que si ellos pensaban que iba a haber una conducta punible, podían interceptar, podían allanar, todo eso. Pero si el funcionario judicial él tiene que motivar, ¿no? Y si no hubiese ninguna conducta punible, probable, ellos pueden ser sancionados o no. Obviamente. Porque o si no, todo el mundo, pues todos los funcionarios públicos, pues se acogerían a eso y después no había nada. Pero si un allanamiento es algo muy grave, sobre todo a una vivienda, a un inmueble, porque eso le deja destruido todo el apartamento, la casa, lo que sea. Bueno, he tenido conocimiento de eso. Es totalmente cierto. Sí, consecuencias tanto disciplinarias como penales pueden existir. ¿Vale? Porque la misma normatividad nos está diciendo tiene que existir motivos fundados para la vulneración de esos derechos. Y si no vamos a tener motivos fundados, estamos yendo en contravía de lo normado. Y como para poder realizar este tipo de actividades se necesita esa motivación y la orden la expide es el funcionario judicial, en este caso fiscal, pues emite un documento que es manifiestamente contrario a la ley. Es decir, hay un prevaricato, que es susceptible también de reproche disciplinario y toca catalogar qué tipo de falta es, si es falta leve, grave o gravísima. Y ahí puede llegarse inclusive a determinar que hay sanciones severas que pueden resultar hasta con la expulsión de la profesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No, listo, doctor. Muchas gracias, muy amable. ¿Vale? Muchachos, entonces ahí hay excepciones.
Entonces, simple y llanamente, lo que estamos diciendo, el 206, vamos a ver que en el 208, oiga, no, ya no tengo esa obligación, porque prácticamente el 206 está diciendo, usted está obligado. Y si, no, y si está obligado, usted le pueden llegar a conducir, hay muchas situaciones. Pero también están las inhabilidades, mis queridísimos amigos, 210, y por favor, ahora un hombre, porque ya me da pena con Alexandra, que me regale la lectura, por favor. Listo, doctor. Artículo 210. Inhabilidades para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en todo proceso los que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no puedan darse a entender. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia y si se encuentra aprobada la causal, se abstendrá de recibir la declaración. Perfecto. Muchas gracias. Oiga, muchachos, y tiene toda la berraca lógica del mundo, ¿no? Uno cómo va a traer una persona con una enfermedad psicológica que esté sufriendo en ese momento para que sea el testigo estrella para dirimir el conflicto. Pues obviamente su versión puede llegar a cambiar, puede llegar a alterarse, puede llegar a generar confusiones o simplemente puede llegar a ser inocua. ¿Ustedes imaginan un borracho en un juicio y que el juez lo deje? Aunque he visto Se mucho, debería, eso. he Los visto niños y los muchos borrachos borrachos, dicen la verdad, ¿no? la verdad, he visto muchos borrachos más coherentes que algunos falsos testigos, mis queridísimos amigos. Oiga, muchachos, ¿usted se acuerda el temita que hablamos? Oigan, uno le puede impugnar credibilidad al testigo allá en juicio, ¿se acuerdan? Que en el sistema penal hablamos de eso. Impugnar credibilidad ¿Es lo mismo de tachar la prueba? va para el mismo oriente. En la impugnación de credibilidad, lo que pasa es que yo les decía a ustedes, oiga, cuando se va a llegar a juicio, la contraparte tiene derecho a conocer absolutamente todos los generales de ley del testigo, porque puede ir a indagar, investigar, para poder determinar si ese testigo puede ser falso. Yo les decía, ¿qué tal llega al juicio un tipo que ha sido condenado 3 veces por falso testimonio? Entonces ustedes, con una investigación meridiana, ustedes van a encontrarlo ya. Mire, encontré las investigaciones y ustedes en el juicio lo van a coger y lo van a atacar con eso. Acá en este Total. sistema existe la tacha. Existe la tacha. Nosotros podemos generar tacha. Claro, nosotros podemos buscar la tacha. Y en el artículo 211, que es el siguiente, vamos a mirar qué es y cómo se va a manejar para el Código General del Proceso esa impugnación de credibilidad que traía el procedimiento penal. Por favor, miramos. 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las razones que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Perfecto. En el momento de fallar.
¿Qué sería lo más lógico? Lo más lógico sería, si estoy tachando al testigo, si yo lo tacho, pues no debería continuar con el testimonio, ¿o sí? Pues sería lo más lógico. Si el testigo ya estoy demostrando que es un testigo mentiroso, pues ¿para qué dejarlo que continúe con el testimonio? No, pero el sistema lo deja. Y es al momento del fallo. Y allá también lo vamos a encontrar en otro sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que en otro sistema nosotros vamos a llegar a determinar que nosotros podemos impugnarle credibilidad al testigo en el contrainterrogatorio, por ejemplo, pero también en los alegatos de conclusión. Acá simple y llanamente lo tenemos que hacer cuando tenemos a ese tipo ahí de frente. ¿Sí? Y ahí es la oportunidad idónea para poder llegar a decir, oiga, el tipo está mintiendo. Por eso siempre tenemos que buscar cómo podemos atacar a un testigo. Si nosotros tenemos el proceso, mire, el testigo puede ser el testigo más difícil, hostil que puede existir para la teoría de la defensa o de la fiscalía. Puede ser el testigo más berraco, pero siempre esos testigos van a tener algún punto de falencia y eso es lo que tenemos que investigar como buenos investigadores. Rodri. Gracias, doctor. Ahí con respecto a esos ejemplos, a esa solicitud de la tacha. Yo soy testigo de la parte. Dentro de las preguntas que me hace el tribunal, pues uno contesta todas las preguntas que le hace el tribunal o la parte de que uno le sirve de testigo. La contraparte solicita la tacha pues del testimonio y después de solicitar la tacha, ¿esa contraparte puede contrapreguntar? Sí. ¿Aún solicitando la tacha? Sí. Bueno, y si la tacha, la solicitud de la tacha es por, no como está formulado ahí en el articulado, sino es porque supuestamente tiene muchos conocimientos donde no debería de tenerlos. También, simplemente es la credibilidad. ¿Por tener muchos conocimientos sin deber de tenerlos? Exactamente. Atacas de cara a la credibilidad. O sea, listo, ok, gracias, ya lo entendí. Preparado para el testigo, para el testimonio. Exacto. Doctor, qué pena, una pregunta. ¿El testigo se tacha de falso o se tacha de sospechoso? Es otro escenario. ¿Sí? La tacha de testigo, digamos, cuando puede llegar a existir, por ejemplo, que el testigo puede llegar a ser sospechoso en el momento que está rindiendo un testimonio a un familiar, por ejemplo. Eso es un testigo sospechoso. Pero el testigo, cuando se tacha por falsedad, es, por ejemplo, cuando uno logra demostrar, si el tipo dice que soy médico, y uno demuestra que el tipo nunca pasó por una universidad, eso ya es falso. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que mirar. ¿Por qué? Cuando vamos a mirar que puede ser sospechoso, cuando, por ejemplo, está muy parcializado o tiene muchos intereses con una de las partes. Y puede llegar a tener un interés al interior del proceso. Eso vendría siendo un testigo sospechoso. ¿Vale? Disculpe, doctor. Dime. Pues si lo llevan a uno de testigo, una de las partes es porque va a ser testigo de esa parte, no de la contraparte. O sea que todos los testigos... Obviamente, pero independientemente que el testigo sea, que vaya arraigado por una de las partes, que haya sido decretado por petición de una de las partes, lo que uno tiene que mirar es la parcialización, que es diferente a lo que el testigo tiene que haber percibido. Ojo, porque la parcialización es ya irrumpir en un interés. ¿Sí? Ojo con eso, porque el testigo tiene que ser sensato es con lo que percibió. Un testigo es lo que percibió, pero la parcialización sí puede llegar a dañar ya su testimonio. Hay que ser muy hábiles. Resulta que los testigos sospechosos, Olguita, se manejaban en el anterior sistema. En el anterior sistema sí teníamos instituidos únicos y exclusivamente testigos sospechosos y las tachas.
Los testigos sospechosos los manejábamos desde el artículo 217, queridísima Olguita. Era el artículo 217 el que nos traía esa eventualidad y el 218 nos traía las tachas. Lo que hizo... Profe, disculpe una pregunta, pero si el testigo que se lleva comienza a mentir, ¿cómo, de qué manera? No, obviamente no se va a gritar ahí está mintiendo, ¿o sí? ¿O cómo se...? ¿Qué me dijo? No entendí lo último. ¿Obviamente qué? El testigo está siendo interrogado, ¿sí? Sí. Y en ese momento miente lo que comentaba usted. ¿Y cuál es la reacción? ¿Qué se debe decir? ¿Se queda uno callado o se le hace conocer a quien está Al juez, interrogando? inmediatamente. Señoría. En ese momento se Exactamente. puede Propongo interrumpir. tacha. Exactamente. Es el escenario. ¿Cuándo? Es el escenario. ¿Cuándo? Es el escenario. ¿Cuándo? Lo mismo cuando sucede allá en el procedimiento penal, pues qué mejor cuando un testigo dice mentiras. Hace un poco tuve un juicio. El testigo decía, es que yo pues mi jefe, el testigo era un abogado, mi jefe y yo le pagamos plata al juez para que dinamizara el proceso. Es decir, que moviera el culito papito y sacara rápido el proceso. Eso fue lo que dijo en un interrogatorio. Pero en el interrogatorio ante el juez manifestó que era para que los asesorara. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Allá o acá? Entonces, en contrainterrogatorio, obviamente, yo solicité que se le permitiera al testigo leer el interrogatorio que había rendido ante la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de impugnarle credibilidad. Y así fue como la judicatura me autoriza para que yo realizara el evento. Y el tipo empezó a leer y en efecto ahí dijo, ahí trató de enmendar la situación, pero obviamente lo cogí, le metí su tramacazo y lo jodí. Que eso es lo que tenemos que ser hábiles, queridísimos amigos, en los juicios orales, en los sistemas, porque ustedes tienen que aprovechar que el testigo ahí está ahí. Y los testigos normalmente cuando están delante de un juez, por más que estén preparados, pueden llegar a tener un poquito de susto. Y es el momento donde ustedes tienen que aprovechar cuando se dan cuenta que el testigo, está muy generándose algún vicio de estos que ustedes pueden identificar, es el momento cuando deben realizarlo. Pero entonces allá en otro sistema levantamos la mano y decimos la tacha. ¿Listo? Entonces, Olguita, esos dos escenarios fueron incorporados en un solo escenario, que era el 211, ¿listo? Ahora, en nuestra legislación actual. Antes Muchas gracias, doctor. ¿Listo? Muchachos, ¿ustedes se acuerdan del caso Colmenares? Sí, Claro, vimos doctor. la serie. ¿El de Netflix? Sí, Uy, afortunadamente qué fuerte. hace poco falleció el fiscal Gilberto Saavedra, gran amigo mío, que sustanció al comienzo, adelantó esa investigación y pues para él no hubo absolutamente nada, y no solo para él, sino como para 20 fiscales más que están en esa unidad, más sus asistentes, yo era uno de ellos, que le dimos el proceso y no encontramos nada para ese entonces. Después ya llegó otro gran amigo mío que fue Antonio Luis y identificó que para él se había situaciones. ¿Recuerdan ustedes que se había hablado que supuestamente el papá de Colmenares había pagado a uno de los testigos que llegó al juicio? Y que él salió a Es desmentir que la situación, que él había dicho que simplemente era para el transporte, que se le había girado. ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe. O en un caso ahorita que se está presentando en la actualidad con el doctor Cadena, Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe. ¿Se han escuchado que lo están llamando por imputación de cargos?
Claro, ampliamente Sabía, reconocida de hecho, esa información. Pagó para que cambiaran los testimonios, eso ya está claro en todas las, no, al Javi. menos en los informes de prensa, ¿no? Exactamente, porque yo soy uno de los abogados ahí. Ojo, porque yo voy a estar en esos medios de comunicación esos días. Allá se estaba diciendo que se estaba dando una plata para los testigos, ¿cierto? En los dos escenarios estamos viendo esa situación. Resulta que el Código General del Proceso sí deja darles platica a los testigos, pero con una finalidad. Y Javi, ya que metió la cucharada, 214, por favor. Profe, no lo tengo acá, pero ya lo busco, ya lo busco. Me voy para donde está y lo casco yo. Profe, disculpe, y en el 385 del Código de Procedimiento Penal, en la letra G que menciona que el periodista con su fuente, en esos casos no es entonces obligación porque está dentro de las excepciones constitucionales. Sí, pero entonces ese caso el periodista que es el que difunde la noticia se puede solicitar como prueba y él no está en la obligación de revelar su fuente, ¿sí? No está obligado. Libertad de expresión. Infortunadamente, porque hace poco un senador propuso un proyecto de ley que era que los periodistas y comunicadores tuviesen su tarjeta profesional y que fueran vigilados por el colegio normal o la judicatura que fuera. Y eso lo sacaron los mismos medios y le dieron una paliza a ese pobre hombre, pues obviamente ellos qué les va a interesar eso si la mayoría de los periodistas no son periodistas siquiera, ¿sí? Sino simplemente pues empezar una carrera en un canal, por ejemplo, en un radio y demás, y pues no hay necesidad, simplemente ya por la costumbre ya se generan, no pasaron a una universidad muchas veces para poder llegar a ser periodistas. Empíricos, dos. Muy empíricos, pero yo sí creo que sí debería existir una vigilancia mayor, porque nosotros los abogados tenemos nuestro Tribunal de Ética que viene siendo el Consejo Superior de la Judicatura, que ahorita con la creación, por ejemplo, del Colegio de Abogados Penalistas, lo que nosotros pretendemos hacer es a nosotros sancionenos el mismo Colegio de Abogados, porque a nosotros nos está sancionando un magistrado que por ahí fue juez o fue fiscal y pues el abogado litigante en el sistema tratan de ver que todo lo que hace el abogado es corrupto, todo es malo, todo. Entonces, nosotros estamos diciendo, no, más bien que un par para que revise el tema, como lo es con los médicos. Está el Tribunal de Ética Médica, pero ¿por qué los periodistas no? ¿Listo, David? ¿Ya lo tenemos? Listo, profe, ya lo tengo acá. Hágale, papá. Después de que lea, le doy una opinión, ¿no? Porque es que quería dar una opinión ahí, pero ya lo digo. Artículo 214, gastos del testigo. Una vez rendida la declaración, el testigo podrá pedir al juez que ordene pagarle el tiempo que haya empleado en el transporte y la declaración. Si hubiera necesitado trasladarse desde otro lugar, se le reconocerán también los gastos de alojamiento y alimentación. Muchachos. Javi, antes de que cambiemos de tema, dime la apreciación que iba a hacer. Uno, su merced es parte de los abogados del doctor Uribe, para saber. No, y dos, entonces siguiente pregunta. Y dos, mire, profesor y compañeros, si no hubiera sido por los medios de comunicación, y en eso yo soy totalmente radical, pues todo esto que está pasando y que ha pasado la última década por lo menos, no se hubiera sabido nada. Y les coloco un ejemplo, no para debatir, sino para dejarlo como argumento. Sale Zapateiro y dice, no, es que no son 2, ni 3, ni 5 presuntos violadores en las fuerzas militares, son 118. Ellos sí sabían, pero lo tenían todo guardadito. Esa era la reflexión, profe, gracias, no intervengo más.
Súper. Muchachos. Buenas noches. Hola, Ayer, ¿cómo vas? No, pues para dar una pequeña opinión, pues yo creería que en el caso de los periodistas, como un derecho, digamos, constitucional, ¿cierto? El de informar y recibir información veraz y oportuna. Yo entendería que si se le llega a exigir lo que el senador en su momento quiere, digamos, lograr, habría de pronto mucha dicotomía en el entendido de que se permea la labor del periodista, porque entendamos también que la costumbre es una fuente también del derecho. Entonces, si se quiere de pronto legitimizar de pronto desde ese punto de vista, si se hace de la forma de pronto correcta, sería excelente. Pero sabemos que los medios de pronto, no los medios, que de pronto el ente acusador, dígase fiscalía y demás abogados que puedan existir en el ámbito penal, pudiesen utilizar eso también para coartar las investigaciones que muy bien han hecho a través de la historia de los periodistas, unos vendidos, otros no. Entonces yo pienso que tiene un hilo muy delgadito para poder de pronto definir si eso de pronto se pudiese llegar a algún momento, porque se estaría casi que penalizando a todo periodista, por ejemplo, que llegue a hablar mal de un gobernante, de un presidente, de un gobierno, si se deja de pronto la puerta muy abierta. Entonces sería de pronto como poder consensuar de la mejor forma para que esa oportunidad que tenemos de ser informados por periodistas investigativos puedan, digamos, ejercer su labor sin necesidad de ellos poder ser perseguidos. Prueba de ello, de pronto, es lo que está ocurriendo con el caso, digamos, con lo que hizo Revista Semana, por ejemplo, en los perfilamientos. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Wikileaks a nivel internacional. Entonces, yo entendería que si bien es cierto, se necesita también que ellos en algún momento dado pudiesen dar de pronto la fuente, también tendría de pronto, sería un arma de doble filo, porque ellos serían perseguidos, penalizados y hasta la misma vida de ellos correría peligro. Y muchas personas no darían la información que se atreven a dar precisamente por la reserva que ellos tienen. Contrario a un censo, por ejemplo, lo que ocurre entonces uno diría, en el caso de los comerciantes, para ser comerciante no se necesita estudiar, por la misma costumbre. Y el artículo 10 del Código de Comercio establece, digamos, los principios, de pronto los parámetros para ser catalogado alguna persona como comerciante. Entonces yo pienso que el día que eso ocurra, va a haber de pronto mucha dificultad para que las personas puedan ejercer un periodismo de manera de pronto libre, sin ningún tipo de presión, porque el único, digamos, daño que se le hace de pronto a los que están incriminados. Vale. Hay un tema bien sencillo y es que un comerciante no tiene la obligación moral y ética tan amplia como la tiene que tener un periodista, porque la obligación de informar es la obligación de informar. Lo que se pretende es que a veces, porque eso es una industria, a veces vamos a encontrar que existen diversidad de criterios siempre a un mismo punto y a veces por buscar la famosa chiva dicen mentiras algunos periodistas y eso ya está decantado. Lo que se persigue es que tengan la obligación ética de informar y no desinformar. De informar y no desinformar. Porque en la actualidad desinforman muchísimo y arman caos gigantes con información falsa. Entonces lo que yo digo es, pueden acceder, claro, pero también deberían tener esa obligación de decir o comprometerse a hacer un trabajo periodístico de verdad. Doctor, y un apunte, doctor, bueno, y un apunte en el marco también del periodismo, en el marco del respeto, ¿no? Como vimos con el caso de Vicky Dávila cuando denunció la comunidad del Anillo, donde ella no tuvo, digamos, ese profesionalismo y el respeto por la familia de aquel político, y pues eso era como el apunte, doctor. Que también no, y no solo eso, pero ahora miremos la intimidad.
la otra cara de la moneda. Hay un amigo Qué pena, doctor, se me apagó el celular. Era eso, gracias. Vale. Ah, entonces te estaba diciendo, Yair, que la obligación de un comerciante es muy mínima en comparación con la de un periodista, porque el periodista sí tiene gran capacidad y obligaciones de comunicar. Su obligación, él tiene que trabajar por el bien de la sociedad, porque nosotros necesitamos estar informados, no desinformados. Entonces, no se pretende de que tengan que revelar fuentes, no se pretende que tengan que ser objeto de procesos penales, no, pero sí disciplinarios, porque hay muchos periodistas que son falsos y que lo que generan es desinformaciones y otros que son atrevidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la legislación colombiana que decimos que a los menores de edad no los podemos mencionar en ninguna situación, como llegó, por ejemplo, en estos días, ustedes se acuerdan, por ahí había un abogado, el que creó la serie esa Matarife, él tiene un amigo periodista y el periodista en estos días publicó el nombre del hijo de Vicky Ávila y lo relacionaba con un clan, a un niño de 8 años que decía que él estaba relacionado con el clan. Y después tuvo que rectificar, decir que la información la sacó de Wikipedia. Entonces eso no es investigar, porque buscar en Wikipedia ni siquiera investigar para un trabajo en la universidad, muchachos. Un investigador de verdad, periodista, tiene que realizar un buen trabajo y no meterse con los menores de edad. Eso sí es un tema que tiene que ser importante para absolutamente todos los que tenemos derecho y obligaciones al interior de una sociedad. Olga, dímelo. Olga, y No, después me regala la palabra, Olguita, por favor. era solamente que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el doctor. Nada más, tranquilo, Javier, sigue. Javi. Claro, profe, usted tiene razón. Dijo hoy un magistrado en Semana TV de 12 a 1 de la tarde. Claro, le dijo al candidato a la Procuraduría, el que está llevando ahí Vargas Lleras, Henao. Claro, doctor Henao, usted tiene toda la razón. Con los niños no hay que meterse, y menos con un hijo. Eso, digamos, es lo más sagrado, pero en ambas vías, ¿no? No en la vía en que yo satanizo a un niño que es mi hijo o el hijo de un amigo o de alguien que está en controversia conmigo, pero tampoco decir que me llevo en el avión a mi hijo con una amiguita de mi hijo, de mi hija, y entonces que como yo soy buen padre y soy todo amoroso y lindo, entonces violo todas las normas. Reitero, no para entrar en el debate, sino para dejar esa ahí, porque es que eso es de doble vía. Entonces, no utilicemos a los niños para hablarlo de esta manera. Yo te entiendo, pero para defender irregularidades. y para eso iniciaron un proceso disciplinario en estos momentos, ¿sí? Pero fíjate que ahorita no se le puede iniciar a ningún periodista nada. Y entonces con el tema de que tenemos la fuente y 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 muchas veces no existen las fuentes, muchachos. Y se lo digo yo porque yo inclusive en mi oficina pago jefe de prensa. Yo vivo muy conectado con los medios de comunicación y yo conozco muy bien ese mundo. Elvi. Sí, profe, lo que pasa es que las personas todavía no han entendido que las noticias, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, ahora se volvieron o siempre han sido parte del entretenimiento. ¿Sí? Y ellos lo único que buscan es el rating. Y además, para que siempre salga un contenido, así sea de última hora, como periodista, las personas tienen que pedir un permiso. Entonces uno llama y dice, mire, tengo esta chiva, y pues solicita este permiso, entonces pasan a producción y producción tiene que hablar con el más duro y hasta el dueño del canal tiene que enterarse si es algo muy gravísimo, o sea, algo tenaz, y ya sabemos quiénes son los dueños de los canales, el de Postobón, mejor dicho, el de los bancos, bueno, entonces obviamente que hay que ser muy críticos, ¿no? A la hora de ver noticias y leer periódicos de circulación nacional como, bueno, no los quiero nombrar, porque la verdad todo eso es entretenimiento y por ahí el 10-20% es la verdad. Yo invito más bien a los compañeros que
que compren periódicos y consuman es el periodismo independiente, porque ellos realmente no le están pidiendo permiso a nadie para publicar algo. A cambio, lo que son las noticias y todo eso son cifras maquilladas, son libretos que a uno le entregan como presentador para decir una noticia. Entonces es mejor como también no solamente ver esa clase de noticias comunes, sino también meterse por el lado del periodismo independiente, porque pues Pero creer en eso es terrible. yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque ustedes, mis queridísimos amigos, Una ustedes réplica, ya van a saber si me lo permite. diferenciar cuando una noticia no es noticia y cuando una noticia es verdaderamente interesante, porque ustedes ya son todos unos abogados. Entonces, la mayoría de noticias normalmente son sobre derecho penal, porque no hay nada más que nos guste a nosotros los amarillistas, como mataron a tantos, violaron a tantos, robaron tantos bancos, hicieron y deshicieron, y todo desde la óptica penal. Porque si nosotros vemos, normalmente no vamos a encontrar que en un noticiero salga, mis queridísimos amigos, que salga que, ay, Pepito Pérez demandó a Pedro por 80.000 millones de pesos. No, eso no genera noticia. Simple y llanamente, ustedes ya están preparados para eso. Muchachos, nos desviamos un poco, pero para culminar, mis Una queridos. pequeña réplica, si me lo permite, para finalizar. Sí, claro. La clase es de Bueno, ustedes. yo discrepo en un gran porcentaje que los periodistas son intocables, o sea, no son intocables. Ya ha habido evidencia de pronto de que muchos periodistas han tenido que retractarse, han de pronto Sí, sido pero objeto de por alguna vías investigación. judiciales. Fíjate que es una acción No, de claro, tutela y ya. Pero no he pasa terminado. eso y vuelve y pasa y pasa. A cambio, uno como abogado no tiene una segunda oportunidad, simplemente tiene una sanción disciplinaria. O un médico igual. ¿Sí? No terminó. Entonces, para finalizar, yo pienso, pues, de hecho, que así como de pronto muchos periodistas. ¿Se te cortó, Jair? No sean así, dejen hablar al moreno. Censura, censura y censura, profe. Profe lo cayó, profesor lo cayó. Fue Javier. No, profe, yo soy más amigo de la libertad. Yo daría mi vida porque los demás dieran la opinión, pero con altura y con respeto siempre. Excelente. Así es que se construyen buenos argumentos. Bueno, Jair se cayó. Mis queridísimos amigos, estamos hablando del gasto de los testigos. Por experiencia, muchachos. Por conocimiento. Yo quiero que no tengan problemas al futuro. Porque no quiero que ustedes me llamen. Quiero que me llamen es a pedirme trabajo y algunas asesorías, pero no para que los defienda. Bueno, muchachos, si un testigo le dice yo voy allá, pero gíreme por lo menos lo de la plata del hospedaje y demás, ustedes tienen que decir al testigo, mire, ponga usted la plata que yo le respondo acá al terminar la audiencia. Y que el testigo manifieste que requiere el dinero en el juicio. Por favor, háganlo. Ustedes no saben la persona que puede ser ese testigo después en contra de ustedes. Ustedes no saben los intereses que puede llegar a haber. Y ustedes cuando salen al litigio, ustedes van a tener procesos muy importantes y con la gloria de Dios van a ser reconocidísimos y van a tener, porque abogado que se respete tiene enemigos. Abogado bueno que se respete tiene enemigos. Abogado que no tiene enemigos es porque no ha tenido causas interesantes. ¿Sí? Entonces, muchachos, ustedes no saben cómo puede llegar un testigo a decirles, mire, es que él me compró, me mandó esta consignación y demás. Y usted por más que quiera aclarar después que fue simplemente para los gastos permitidos por el Código General del Proceso, van a poder llegar a tener un lío, así sea mínimo disciplinario. Entonces, por favor, ténganlo muy presente, mis queridísimos amigos. Yo no quiero que tengan esto. O sea, doctor, que aquí sí se les puede pagar de frente, pero en el penal no. Exacto. Aunque en el penal se puede llegar a manifestar algo así, porque es que también es lógico. Yo tuve un caso una vez cuando estaba en la Fiscalía General de la Nación. El testigo estaba en Quibdó y la Fiscalía quería traerlo a las malas a la audiencia. Yo les decía, pues por lo menos, venga, busquen un gasto reservado para que el señor venga. No,
Él tiene que presentarse y entonces imagínense, si el señor no le viene a la fiscalía, ¿cómo le va a venir a la defensa? Si no tiene plata, hermano, simple y llanamente no tiene plata para comer, ¿qué va a tener para montarse en un avión? Pero hay que saberlo manejar muy bien, muchachos, y dejar constancia de la finalidad de esos dineros, ¿sí? Por ejemplo, si el tipo dice es que necesito el traslado en avión, pues ustedes no le giran la platica al traslado del avión, sino le envían ese el tiquete, ¿sí? Cada que necesito quedarme en un hotel, ustedes no le giran la plata para el hotel, sino simplemente le pagan el hotel. Hay que saber hacer las cosas, muchachos. Muchachos, ¿cómo se maneja al interior del sistema el testimonio de agentes diplomáticos? ¿Cómo los podemos llevar a un proceso? Un agente diplomático sí tiene que ir a sentarse. Recordemos que acabamos de decir hace, ¿qué? En el, en el 208. Oiga, todo el mundo está obligado, ¿no? ¿No lo acabamos de decir? Pero es que ellos tienen inmunidad diplomática también, depende de la inmunidad. Ahí Claro, se puede tienen llamar. inmunidad. ¿Se hace por intermedio de la Cancillería? Mis queridísimos, el 216 nos trae la respuesta. Sí se permite, pero ¿cómo se permite? Miremoslo, por favor. 216. Para culminar ahí, porque Por ya medio de una carta, doctor, un Testimonio de interrogatorio, agentes diplomáticos y absuelve un interrogatorio. 216. Ahí está exactamente. Artículo 216. Testimonio de agentes diplomáticos y de sus representantes. Dependientes. Sus dependientes. Nuevamente, artículo 216. Testimonio de agentes diplomáticos y de sus dependientes. Cuando se requiera el testimonio de un agente diplomático de nación extranjera o de una persona de su comitiva o familia o de un dependiente, se enviaría carta rogatoria a aquel por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores con copia de la conducente para que se lo tiene a bien, declare o permita declarar al testigo. Muchachos, importantísimo. Un extranjero acá viene al proceso a rendir un testimonio y es un extranjero que no tiene ningún cargo, no hay absolutamente ningún inconveniente para que tenga calidad de testigo. Lo que estaba diciendo ahí Mario en estos momentos que decía, oiga, es que ellos gozan de una inmunidad y demás. Precisamente por revestirse de toda esta facultad, es que ellos, simple y llanamente, para poder venir, toca por este intermedio. Y fíjense que más o menos el mismo artículo está dando a entender que si se les da la berraca gana de venir. ¿Listo, muchachos? Doctor, o sea, ¿toca enviarles una carta rogatoria para ver si quieren o no? Oh, por Dios. Gracias. Ahí está la Creo que porque han, digamos, visto casos, bueno, vi un caso en la 63 al lado del Instituto de Acción y Deporte, un carro diplomático, un accidente con heridos, y al diplomático llegó tránsito y a él lo dejaron, que era la embajada de Estados Unidos, y lo dejaron libre. Sí. Ahí no sé qué pasaría, pero... Hace un par de años un amigo mío que era embajador de Azerbaiyán me llama y me dice, es que me capturaron, y le hablaba todo chistoso, me capturaron, y yo, ¿qué? ¿Cómo así que capturaron? ¿Qué pasó? Estaba borracho en carro. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, ¿dónde estás? No supo explicarme y el policía me dijo, estamos acá en Talcay. Pues él ni siquiera había podido demostrarles que era agente diplomático. Yo apenas llegué a la diligencia, les demostré que era agente diplomático y el procedimiento cambió. Un superior de la policía vino, se lo llevaron y simplemente le impusieron un comparendo sencillo. Pero él no quería dejarse hacer alcoholemia y ahí estaba el inconveniente, pero tenía su inmunidad, entonces no pasó a mayores. Muchachos, y como estábamos hablando hace unos minuticos, decíamos, oiga, y el testigo no va. ¿Cómo obligo para que el testigo vaya? Yo les dije, sí, un juez puede ordenar la conducencia, ¿sí o no? No es la conducencia propiamente dicha de la admisión, de la admisibilidad de la prueba, sino que van y capturan a la persona. Eso es como si fuera una captura.
Venga, hermano, es que usted no tengo que conducir para porque usted ha mamado gallo, no ha querido ir. Pero en el Código General del Proceso también están algunas reglas, por favor, antes de terminar. El 218, por favor. Ya con esto cerramos hoy. Doctor, voy a tratar de leer bien. No, mentiras. Es alguito. Artículo 218. Efectos de la inasistencia al testigo. En caso de que el testigo desatienda la citación, se procederá así. Primero, sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez, se prescindirá del testimonio de quien no comparezca. Segundo, si el interesado lo solicita y el testigo se encuentra en el municipio, el juez podrá ordenar a la policía la conducción del testigo a la audiencia si fuere factible. Esta condición también podrá adoptarse oficiosamente por el juez cuando lo considere conveniente. Tercero, si no pudiera convocarse al testigo para la misma audiencia y se considere fundamental su declaración, el juez suspenderá la audiencia y ordenará su citación. Al testigo que no comparezca a la audiencia y no preste causa justificada de su inasistencia dentro de los 3 días siguientes, se le impondrá multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto. Entonces son 2 vías. Los poderes jurisdiccionales del juez van a estar decantados en que pueden llegar a imponer una multa, rechazar ya al testigo o puede llegar a ordenar la conducción. Muchachos, ojo con el sistema penal. Hay jueces que llegan y dicen que se les quiere salir a ustedes por la vía. ¿No viene? Le aplico el Código General del Proceso. Como no vino, entonces desisto del testigo y resulta que es el testigo clave para su teoría. Ojo con eso, muchachos, porque allá sí se manejan otras rigurosidades, porque allá simple y llanamente, mis queridísimos amigos, nosotros íbamos a decir, un momentico, acá estamos hablando de derechos fundamentales, y los derechos fundamentales, entre esos está el debido proceso. Entre esos y entre el debido proceso vamos a encontrar el derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa no se puede cercenar simplemente porque la primera citación no llegó al testigo. Señoría, usted tiene otros poderes, no rechazarlo, ordena la conducción. Doctor, ¿un inspector de policía tiene esa facultad? El inspector de policía resulta, pase y acontece que también nosotros vamos a mirar lo que no está reglamentado, lo manejamos por este codiguito. Resulta que allá también dicen que hay poderes jurisdiccionales y los poderes es más genérico. Entonces el inspector de policía a la larga puede llegar a hacer casi prácticamente lo que ordena el penal. ¿Oye? Tengan cuidado. ¿Listo? Profe, pero para el penal también, si el testigo no quiere comparecer ni nada de eso, ¿también hay alguna multa o claro, una se pueden sanción? ordenar multas, se pueden ordenar, pero conducir al testigo. Conducción. La conducción es El penal. la más relevante, porque lo obligan a ir. ¿Sí? Pero ojo, muchachos, porque a veces es que no se puede conseguir uno testigo y bueno, hay problemas. Pero por eso siempre, mis queridísimos amigos, cuando ustedes vayan a audiencia preparatoria, vayan preparados con todos los datos que sean necesarios para identificación de un arraigo del testigo. Muchachos, se les quiere, pórtense bien. Este fin de semana, por favor, vayan a misa virtual. Bueno. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Doctor, buenas feliz fin de noches. semana. Y bueno, esperaremos que dicen este fin de semana las noticias. Hasta luego, profe. Javi, páseme la hoja de vida que Muchas el doctor gracias. Uribe la Que descanse. necesita. Que descanse, que me lo bendiga. Chao, chao. Siguiente pregunta. Dios mío. Gracias. ¿Tu hermano?